Grabar. Les decía que vamos a ver este tema, que es el presupuesto de materias primas, luego de haber visto el presupuesto de producción y haber aprendido a calcular los inventarios inicial y final de productos terminados y las ventas. Vamos a ver entonces lo que viene a ser el presupuesto de materias primas. ¿Ya? Ya no estén grabando, no estén rayando, chicos. A ver. Entonces, cuando vamos a elaborar el presupuesto de materias primas, lo que tenemos que hacer es calcular los inventarios, tanto inicial como final de materias primas, calcular los requerimientos de materia prima, para con esos elementos calcular las compras de materia prima. Para poder hacer eso, tenemos que ubicarnos aquí en esta línea de tiempo que ustedes ven. La línea azul es el periodo para el cual voy a elaborar el presupuesto, que comienza el 1 de abril y va a terminar el 31 de marzo del año siguiente. Nosotros estamos en esta línea amarilla, al inicio de la línea amarilla, al 1 de febrero, como dice el planteamiento del ejercicio. Estamos acá. Por lo tanto, yo quiero calcular el inventario inicial de materias primas. ¿Cómo puedo calcular? Lo que voy a hacer es calcular el inventario final al 31 de marzo para que al día siguiente, esto es el 31 de marzo, al día siguiente, 1 de abril, se convierta en inicial, ¿no es cierto? ¿Cómo hago? Entonces, si tengo solamente un dato histórico, que es el inventario final al 31 de enero, que al día siguiente, 1 de febrero, se va a convertir en inventario inicial. Entonces, ¿qué es lo que hago? Con ese último dato histórico que tengo, voy a proyectar el movimiento de dos cuentas más. Es decir, voy a acudir al departamento de adquisiciones y les preguntaré cuánto tienes programado o planeado comprar entre el 1 de febrero y el 31 de marzo, en esos 2 meses completitos, ¿no es cierto? Y luego acudo al departamento de producción y les pregunto, ¿cuánto tienes presupuestado utilizar de materia prima en este proceso, en este periodo? De esa manera voy a tener los datos que necesito, es decir, el inventario inicial, que va a estar ya, es un dato histórico. Y voy a tener el dato de las compras de materia prima y los requerimientos o usos de materia prima. Vamos con el cálculo de la materia prima A. Entonces aquí está explicado calcular en base al último dato histórico, proyectar las entradas y las salidas desde la fecha de cálculo hasta la fecha de inicio del año presupuestado. Es aquí, ¿no es cierto? Todo lo que les he explicado. Vamos con la materia prima A. Dice que quiero calcular el inventario final de la materia prima A. ¿Con qué voy a calcular? Con el inicial más las compras de materia prima menos los usos o requerimientos de materia prima. Entonces, voy a borrar toda esta información y vamos a calcular cuánto es que tenemos. Váyanse a su hojita de planteamiento, a las que les he dicho que tienen que utilizar constantemente, y vamos a calcular cuál es el inventario final de materia prima al 31 de enero del 2020. Está en su hojita de planteamiento. Si no está en la hojita de planteamiento, ustedes tienen que ir a buscar los datos adicionales que les he pasado. Entonces, si ya lo he impreso, por favor, díctenme cuánto se hace el inventario final de materia prima al 31 de enero, que se va a constituir en inventario inicial. ¿Nadie tiene ese dato? 3.000 dice. 3.000 dice. Ah, pues 3.000. Sí, para los que no saben de dónde salió, vamos a los datos adicionales que tenemos y yo les he enviado, ¿no es cierto? Y el inventario final a 31 de enero del 2020, aquí estoy con mi mouse, de la materia prima A es 3.000. Evidentemente, como nos decía su compañera. Entonces, 3.000. ¿Cuál es el programa de compras de materia prima entre el 1 de febrero y el 31 de marzo? Compras programadas de la materia prima A, 5.400. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces acá coloco 5.400. ¿Cuál es el requerimiento de materia prima en este periodo de tiempo del 1 de febrero al 31 de marzo? 4.400. 4.400. Ahí está. Por lo tanto, el inventario final de materia prima para el presupuesto, es decir, al 31 de marzo va a ser 4.000. Ahí está. Pero al día siguiente, con una flechita estoy mostrando, que va a ser el 1 de abril de color azul, ¿no es cierto? Con esa flechita azul estoy mostrando, se va a convertir en inventario inicial de productos de materia prima por 4.000 bolivianos. ¿Sí? Ahora, hagan ustedes solitos, para la materia prima B.
¿Cuánto el inventario inicial? O final al 31 de febrero o inicial al 1 de febrero. 1500 dice. 1500. Luego, las compras, 3200. 3200. Y los usos, 2200. por lo tanto, el inventario final va a ser 2400. ¿Hay algo que está mal aquí? Porque debería ser 2500. De nuevo, ¿cuánto es el inventario al 31 de diciembre? ¿1500 es correcto? 1500. 3200 y 2200. 3200 y 2200 es aquí, ¿no ves? Me he equivocado yo cuando me ha dictado. 2200. Tenemos ahí 2500 es el inventario final al 31 de marzo. Al día siguiente se convierte en inventario inicial y son 2500 unidades o kilos, lo que fuera que tengamos de materia prima B. Entonces, hemos aprendido a calcular el inventario inicial de materias primas. Vamos a aprender a calcular los requerimientos de materia prima. ¿Cómo se calculan estos requerimientos de materia prima? Hay dos formas, mediante relaciones directas y mediante el uso de estándares. Vamos con las relaciones directas. ¿En qué consiste? Es muy fácil. Yo miro y digo, ah, se necesita esto. Nada más. Entonces, miro, por ejemplo, un par de calzados, que el requerimiento es el cuero y los cordones, un par de calzados que utilizan cordones. Miro y digo, ah, se necesita 2 cordones por cada par de zapatos. Entonces, es una relación directa. Entonces, puede identificar claramente cuánto necesita. O si fuera la chaqueta de un buzo con cierre, usted mira y dice, ah, voy a necesitar un cierre por cada chaqueta. Voy a confeccionar 50 chaquetas, voy a comprar 50 cierres. Pero ¿será lo mismo con la tela de la chaqueta? En ese caso no se puede. Usted no sabe cuánto de tela le entró a una chaqueta exactamente. ¿Por qué? Porque hay diferencias enormes entre hacer una chaqueta para un niño de 1 año, para un niño de 8 años, para un adolescente, para un joven, para una persona mayor, ¿no es cierto? Son diferentes tallas que se van a conseguir. Entonces, usted no sabe exactamente cuánto de tela va a utilizar para cada caso. Entonces, lo que tiene que hacer es calcular mediante datos históricos cuál ha sido la cantidad de tela que se ha utilizado, cuál ha sido la cantidad de kilos, la cantidad de metros, de litros, lo que sea la unidad de medida, ¿no es cierto? En ese caso, lo que tenemos que hacer es ir a buscar datos históricos y estandarizar esos datos históricos. Aquí, por ejemplo, digo, para delta y para sigma, el año pasado, cantidad producida, la gestión anterior, si quieren podemos poner así. Entonces, gestión anterior. Dice que fue 2.500 unidades de delta. Para producir las 2.500, ¿cuánto de materia prima se ha utilizado? De la materia prima A se ha utilizado 5.000 unidades y de la materia prima B 2.500. Por lo tanto, con esos datos históricos, con la información de años anteriores o del año anterior, puedo calcular cuánto se utilizó de materia prima A para producir una unidad de delta. Si para producir 2.500 unidades he utilizado 5.000 kilos, para producir una unidad, ¿cuánto habré utilizado? Hagan, por favor. Entonces, el requerimiento de la materia prima A va a establecer una relación entre materia prima utilizada y unidad producida. Entonces, si he utilizado, por ejemplo, para la materia prima A, si he utilizado 5.000 kilos de materia prima A para producir 2.500, ¿cuántas necesito para hacer una unidad? Fíjense. Por regla de 3, 2. Excelente. Puede ser por regla de 3 o directamente estableciendo una relación. 5.000 entre 2.500, que es lo mismo que la regla de 3, ¿no es cierto? Eso me da 2 unidades. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿Alguna pregunta? Calculen ustedes entonces los requerimientos de la materia prima B. ¿Cuánto es que se requiere de la materia prima B para fabricar delta? 4. ¿Delta? Materia prima B para fabricar delta. No. ¿No ve? No estamos en sigma todavía.
Estamos en delta. 1. Y 1. 1, muchas gracias. Vamos entonces para la materia prima para fabricar sigma. ¿Cuánto se requiere de A? En ese caso sí, es correcto, 4. ¿Por qué? Porque estoy haciendo 19.200 que he utilizado kilos para fabricar 4.800. Entonces necesito 4 kilos para fabricar una unidad. De materia prima B, ¿cuánto sería? 2. 2. Muy bien. Entonces ya hemos aprendido a calcular los requerimientos de materia prima. Aquí están con verdecito. Siempre les voy a hacer con un color diferente aquello que se va a utilizar en el presupuesto, ¿no es cierto? Dicen una consultita, esos datos, ¿de dónde lo sacó de la hojita? Por No, favor, eso de cantidad producida. ¿esto no ves? Sí, esto. No, esto yo me he inventado para que quede claro cómo se calcula. Ah, ya, gracias, Lisa. De nada. No hay esa información, ¿ya? No tenemos información histórica en el planteamiento. Para cuando haga de nuevo un nuevo curso, me voy a preocupar de hacer todos esos detalles, ¿ya? En este momento no hay esa información. Simplemente yo me la he ingeniado para calcular, para que me salga exactamente lo que necesito, ¿no? De información. Entonces he dicho, el año pasado, ¿cuánto se produjo? Si se vendió 2.667, eso me acuerdo perfectamente que las ventas históricas, porque les he dado una tarea, ¿no es cierto? Las ventas históricas eran 2.667, las del año pasado. Entonces, dije, más o menos vamos a fabricar como 2.500 unidades y vamos a utilizar 5.000 de materia prima. O sea, no hay, ninguno de estos datos está. Sin embargo, yo quería establecer una relación para mostrarles de dónde hallábamos esas dos unidades, esta unidad. Ese es un dato en realidad, todo esto es un dato que tenemos en la hojita de planteamiento. Si ustedes se van a fijar en la hojita de planteamiento, En el punto 3, requerimiento. requerimiento. Ahí está, ¿sí? ¿Lo ves? Entonces, si ya se habían fijado, muchas gracias. Entonces, en el punto número 3 ya está, es como dato, pero yo no quiero que ustedes hagan de memoria las cosas, yo quiero que sepan de dónde vino cada uno de los datos, de dónde se obtuvo. Entonces, aquí estamos aprendiendo de dónde he obtenido el requerimiento para fabricar delta de la materia prima A, para fabricar delta de la materia prima B. Y así para cada producto que ustedes vayan a fabricar en su empresa, sepan de dónde se obtiene ese estándar. Es decir, he obtenido este dato y lo voy a estandarizar. He obtenido este otro dato, 1, y lo voy a estandarizar. Lógicamente, cuando usted estandariza, puede ser que se enfrente con dos situaciones o con dos problemas. Por un lado, cuando usted va a estandarizar, por ejemplo aquí, que se ha utilizado 2 kilos para fabricar un delta o una silla, lo que sea, ¿ya? Entonces puede ser que haya sido en menos o haya sido en más, ¿no es cierto? Si ha sido en más, hay que tener mucho cuidado porque usted está estandarizando ineficiencias en el uso de la materia prima, ¿no es cierto? Es decir, usted está calculando en demasía. Por lo tanto, va a comprar en más la cantidad, va a ser mucho más. Va a tener dinero invertido sin ser utilizado. Va a tener capacidad instalada sin ser utilizada. Y así una serie de elementos que le van a perjudicar. Y si es en menos, ¿qué va a hacer? Va a llegar un momento en el cual usted no tenga la capacidad para seguir fabricando. Entonces, va a detener la producción. Detener la producción implica apagar la máquina. Apagar la máquina implica costos. O de lo contrario, va a también tener que sufrir falta de seriedad con sus clientes. No le va a poder entregar el producto a tiempo porque no hay materia prima. Y así una serie de cosas que ya sea en defecto o en exceso, le van a provocar le van a afectar sus costos de manera muy fuerte. Y lo que queremos cuando hacemos el presupuesto es evitarle eso al inversor, ¿no es cierto? Por eso, cuando elaboramos nuestro presupuesto, tenemos que tener mucho cuidado en su elaboración. Dicho esto, si es que hay alguna pregunta. Lice, no sé si habrá la posibilidad que nos pueda pasar este Excel. Sí, siempre les paso, ¿no es cierto? Este todavía no les he pasado porque quiero terminarlo, porque hemos comenzado recién y quiero terminarlo y se termina con todo esto, ¿no es cierto? Entonces, avanzaremos de manera fluida para que podamos terminar y les pueda enviar. Entonces, Vale, aquí está bien. vemos los requerimientos. Ya hemos aprendido a calcular. Dice, ¿de dónde dijo que sacaba materia prima requerida? ¿Podría volver a repetir eso, por favor? ¿Esto? Sí, Lice. La pantalla ya. Los requerimientos de materia prima están mediante el uso de estándares, ¿ya?
¿Cómo determino los estándares? Utilizando una relación entre cantidad producida y materia prima utilizada, estableciendo una relación. Es decir, por ejemplo, para Delta, el año pasado fabriqué 2.500 unidades. Hoy y he utilizado 5.000 kilos de materia prima. Entonces, establezco una relación. Digo, 2.500 unidades es a 5.000 kilos, como una unidad es a X. Hago con regla de 3, ¿no es cierto? Con regla de 3. Y de esa manera encuentro X. ¿Cómo? Esto es 5.000, ¿no? 5.000. ¿Cómo encuentro? Ya saben, regla de 3. 5.000 por 1 entre 2.500. Y eso me va a dar, ¿cuánto? 2. Aquí está. Ahora sí, joven. Sí, sí, Lice. Gracias. Ya, lo mismo hago para la materia prima B. Establezco una relación y ya sé que directamente tengo que dividir la materia prima utilizada entre la cantidad producida. Me va a dar cuánto utilicé por cada producto. Aquí utilicé 1 kilo. En el caso de la materia prima para el producto Sigma, aquí tenemos, dice que utilicé 19.200 kilos de A, divido entre 4.800 unidades que he producido y eso me da por cada unidad que haya producido del producto Delta o Sigma, perdón. Y así, hasta aquí otra vez más preguntas antes de continuar. Que no quede nadie sin saber la materia, sin saber el tema. ¿Ya? Por si acaso, tenemos 54 participantes nada más en un curso que da examen por 220 y algo estudiantes. ¿Ya? Entonces, ya hemos aprendido a calcular los requerimientos. Podemos entrar ahora a ver cómo es que se calcula el inventario final de materias primas. Ya. Perdón, un ratito, chicos. Un ratito. ¿Cuánto, verdad? ¿Cuánto? ¿10? ¿5? Ya. Ya. Mil disculpas, chicos. Continuamos. ¿Qué preguntaron? No preguntaron, ¿no? Entonces, vamos a calcular el inventario final de materia prima. Es decir, en esta línea de tiempo, queremos calcular aquí cuánto va a ser el inventario final a esta fecha. Para eso, ¿cuál sería el procedimiento? Entonces, dice que en primer lugar tengo que establecer políticas referidas a los niveles de inversión en inventario, es decir, cuánto como máximo y cuánto como mínimo es que voy a tener. Para eso, ¿qué es lo que hago? Entonces, les voy a hacer recuerdo cómo es que se hace un CARDEX físico valorado. Ahí lo tenemos, ¿no es cierto? Tenemos a grandes rasgos, ¿ya? Uno en borrador he hecho para que se acuerden nada más, porque no era parte de la enseñanza, simplemente que me ha servido de mucho en la anterior explicación. Voy a hacer para cada producto, en este caso para materia prima A, por ejemplo, la unidad dice que se mide en kilos, ¿no es cierto? Y si ustedes se acuerdan cómo se hace un CARDEX físico valorado, en un lugar de la hojita del formulario tenemos el stock mínimo y el stock máximo. Entonces, lo que vamos a aprender ahora es a calcular ese stock mínimo y ese stock máximo. Es decir, cuánto voy a invertir en inventarios llegado un momento. Para eso yo tengo que calcular el stock mínimo y el stock máximo. ¿Cuánto como mínimo debería tener en el almacén? Es la palabra. Entonces, para poder calcular eso, tenemos que definir cómo es que nosotros nos proveemos de materia prima. Nos proveemos mediante compra local o mediante una importación. Si es una compra local, lo que tengo que pensar es cuánto tiempo espero entre que solicito que me compren la materia prima hasta que llega la materia prima al almacén. Eso es para una compra local. Y supongamos son 8 días, ¿ya? Luego digo, por si acaso no vaya a ocurrir cualquier situación, es decir, una eventualidad que se nos presentara, voy a añadir además 2 días más por si acaso va a haber una demora, ¿no es cierto? Una previsión por retraso. En ese caso son 10 días que en 10 días o 10 días se tarda la materia prima en tenerla en el almacén. Entonces agarro y calculo cuánto es el consumo promedio diario de la materia prima, lógicamente, y multiplico por el consumo promedio diario. Entonces,
por el consumo promedio diario. Multiplico. Y me va a dar, ay, cierto. Y me va a dar esa multiplicación, me va a dar el importe, es el monto. ¿Cuánto tengo que tener de materia prima como mínimo en el almacén? En este caso dice que como mínimo debo tener 300 kilos de materia prima. ¿Me ve? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna otra explicación de nuevo o está todo claro? ¿Chicos? Sí, Lice, esos datos, ¿de dónde estás sacando? ¿O estás sacando para el ejercicio? Sí, en estos momentos se me ha venido a la cabeza hace rato ya, ¿no? ¿Cuánto tiempo tarda usted en hacer una compra local? Dice que en 8 días usted tarda, pero usted le ha puesto una previsión por demoras. Entonces, si es que ustedes están siguiendo la explicación sin dormirse, me van a escuchar, ¿no es cierto? 8 días he puesto como, es un dato que me he puesto en este momento, ¿ya? Por una compra local. Dice que usted en 8 días compra el producto, pero por si acaso le voy a añadir 2 días por demoras. Entonces, en 10 días tengo yo el producto en la empresa, en el almacén. ¿Cuánto necesito tener como mínimo si el consumo promedio diario es de 30 unidades? Entonces, 30 por 10 necesito tener como mínimo 300 unidades, 300 kilos. ¿Ya? Entonces, ¿de dónde saco estos 30? Este sí es un dato que tengo que saber de dónde voy a sacar. Este dato me lo dicta la experiencia. ¿Cuánto tiempo? Y le pongo una previsión. Eso sí ya es, es muy subjetivo, es de cada uno de ustedes. Pero este dato, eso ya no es subjetivo, es un dato que viene, es un dato histórico, dato estadístico. ¿De dónde sale ese dato? De aquí, del CARDEX físico valorado. Les explico en qué consiste, ¿no es cierto? Aquí está el cuerpo del documento, y el encabezado. Aquí en el cuerpo, aquí nos muestra la fecha en que se está llevando a cabo una operación, el detalle, la parte física, tanto en la entrada como en la salida del producto, y la parte valorada, tanto en el debe como el haber, así como el costo unitario, ¿no es cierto? A grandes rasgos se los he hecho así. Entonces, aquí, cualquier fecha, aquí en la columna detalle, vamos a anotar primera compra, segunda compra, lo que sea que estamos haciendo. Primera salida, en segunda salida. Entonces, la entrada que nos muestra, cualquier compra que usted haga de materia prima, se va a ver en la parte física en cuánto entró aquí en entrada. Entonces, aquí todo lo que entró por toda compra. Y aquí en salida es todo lo que ha salido de el almacén, donde se maneja el CARDEX físico valorado, hacia el proceso productivo. Entonces, durante todo un tiempo ha salido la materia prima y va saliendo poco a poco. Entonces, aquí en las fechas usted tiene todas las fechas. Lo que hace es coincidir de un año, ¿no es cierto? Del primero de abril al 31 de marzo, ¿cuánto salió en todo un año? Entonces, ahí le da un dato. Y divide ese dato entre los 360 días del año comercial y calcula que ese es el consumo promedio diario de la materia prima. En este caso nos ha salido 300. Y como mínimo el stock que deberíamos tener tiene que ser de 300 unidades. ¿Estamos claros hasta acá? Si es que estamos claros, yo les preguntaría, ¿qué ocurriría si tengo 200 unidades? ¿Qué dicen, chicos? ¿Qué ocurriría si tuviera 200 unidades? Y para que un poco más ahonde en el asunto. Si estas 300 unidades alcanzan para producir 10 días, si yo tengo 200 unidades, ¿qué va a ocurrir? Nuestro consumo promedio diario sería 20. Pero aquí hay una situación, dicen estos 300, como estamos diciendo, consumo promedio diario. 30. Estos 300 son cuánto se requiere para fabricar ese producto.
No hay Yo que... diría que hay un déficit de producción. Exactamente, esa es la respuesta correcta. Pero les voy a explicar porque aquí hay dos problemas, ¿no es cierto? Dos dudas con Cintia y su compañera. 300 es lo que usted como mínimo debe tener en la empresa. ¿Por qué? Porque cada vez que usted pide tarda 10 días en llegar. Si usted tuviera aquí 200 y si tarda 10 días en llegar, ¿para cuántos días le abastecen las 200 unidades? ¿De nuevo? Para 8 días. Para Usted- 6, 7 redondeando. para 7 días. Por lo tanto, usted con sus 200 solamente va a fabricar 7 días. 3 días va a tener que cerrar, que apagar su maquinaria, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, dice su compañero, hay un déficit en la producción. Evidentemente, no va a producir usted durante 3 días. Que eso le ocurra 4 veces, 5 veces, 6 veces, 7 veces al año, ¿se imagina la cantidad de pérdida que significa? ¿Por qué? Porque no solamente lo que va a perder por esos 3 días. ¿Ya? La implicancia que tiene es que si usted va a cerrar, va a pagar la maquinaria por 3 días, eso implica un costo muy elevado. En la mayoría de las empresas, apagar maquinaria significa echar a perder su maquinaria. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tiene que llamar de nuevo al ingeniero que vino desde Italia, estoy exagerando, ¿ya? Que vino desde Italia y le encendió la máquina, le puso a trabajar su máquina. Usted apaga porque le dio, así diremos, la gana. ¿Y eso qué le implica para usted? Que no va a poder encenderla la maquinaria, porque una vez que aprieta el botón de encendido, no le va a dar, se va a quedar ahí apagada. Tiene que llamar de nuevo al ingeniero, pagarle viáticos, pagarle su viaje, qué sé yo, ¿no es cierto? Y por un lado. Por otro lado, no va a poder vender el producto, porque no va a producir 3 días. Entonces no va a poder satisfacer la demanda del cliente. ¿Ya? Entonces, los perjuicios que traen el no contar con este detalle de que usted tiene que tener como mínimo en su almacén 300 unidades para abastecerse por 10 días por lo menos. Si es que no tiene 300, si tiene 200, usted sabe que ya no va a alcanzar a llegar la materia prima a su empresa para que pueda el departamento de producción utilizarla. Ahora sí está claro para Cintia y para su compañera. Lo voy a repasarles. Gracias. No En está otras bien. palabras, también sería de que tu almacén tiene la capacidad para 300 y como dijo 200, solamente produces 200. O sea, va a haber 100 de espacio para llenar ahí. Que no vamos a tener para poder seguir fabricando, ¿no es cierto? 100 unidades están en escasez, así le diremos. Sí, también. O sea, 100 van a estar ahí vacías y va a haber un déficit de producción y la empresa va a tener que cerrar. Así es. Producción. Ajá. De nuevo, para comprar mi producto se tarda 8 días en llegar a la empresa. Pero por si acaso siempre se demora porque es muy tardón, así voy a decir, o sea, voy a utilizar mis propios términos, y yo sé que va a llegar el producto en 10 días. Como va a llegar en 10 días y cada día yo utilizo 30 unidades, tengo que tener como mínimo 300 unidades. Es decir, como mínimo 300 unidades porque tarda 10 días y cada día consumo 30. ¿Cuánto tengo que tener como mínimo? 300. Si es que llegara a tener 200, ¿eso qué significa? Que voy a tener un producto para 7 días, 6, algo, ¿no es cierto? Son 7 días. Voy a poder fabricar por 7 días y 3 días ya no voy a poder porque no voy a tener materia prima. Ahora sí, yo creo que quedó más claro haciendo un resumen. ¿Qué dicen? Sí, ¿Sí? Ya, entonces, ¿qué ocurre entonces si es que la empresa ya no hace una compra local, sino hace una importación? Me detendré un poquito, creo que alguien quería preguntar. ¿No? ¿Nadie quiere preguntar? Entonces, vamos a la parte de importación. Si es que hacemos una importación, sé que tarda 30 días en llegar, pero por si acaso, por cualquier eventualidad que pudiera ocurrir, le aumento 10 días más y quiere decir que en 40 días va a estar la materia prima en nuestro almacén. ¿Ya? Multiplico eso por el consumo promedio diario que saco del CARES físico valorado. Entonces, 1.200 kilos, 1.200 unidades físicas son las que debo tener como mínimo para poder enfrentar el proceso productivo. Y esos 1.200 me van a durar 40 días. Si es que tengo menos, ya no me va a durar 40 días, ¿no es cierto? Va a durar menos, o sea,
el periodo de producción ya no va a ser satisfecho por los 40 días, sino que va a disminuir la producción. Por lo tanto, ya no voy a poder satisfacer la demanda. Por lo tanto, voy a incrementar mis costos y una serie de situaciones que ya hemos analizado en esta parte. ¿Ya? Entonces, ¿está claro lo que es en la parte de importación? Simplemente aumentamos el número de días, ¿no es cierto? Entonces, aquí traigo y anoto el stock mínimo, va a ser de 300. Y ahora tengo que calcular el stock máximo. ¿Cómo calculo el stock máximo? Mediante la ecuación de la cantidad económica del pedido. Es decir, ¿cuánto como máximo debo comprar? Cuando hablamos de establecer políticas referidas a los niveles de inversión en inventario, estamos hablando de eso. ¿Cuánto como mínimo voy a tener? ¿Cuánto como máximo voy a comprar? Entonces, lo máximo se va a determinar mediante la fórmula de la cantidad económica del pedido. O también se llama la fórmula del lote óptimo máximo de compra. Así se llama. ¿Cuál es la fórmula? Dice que Q, la cantidad económica del pedido, es igual a la raíz cuadrada de 2 veces E por D, dividido entre A más I por P. Así parece muy feo. Yo les voy a ir contando cada uno de estas vocales e iniciales, letras, para definir cada uno de ellos. ¿Ya? Entonces, dice que E, ¿qué viene a ser E? E viene a ser el costo de